Buenas. Vamos a exponer en este video las principales líneas argumentativas de los primeros capítulos del texto de Nietzsche de 1871, El nacimiento de la tragedia. Con este propósito, trazaremos el siguiente recorrido. Propuesta general del libro. Capítulo 1, con foco en lo apolíneo y en lo dionisíaco. Capítulo 2, atendiendo a las potencias artísticas de la naturaleza. Capítulo 3, indagando sobre los fundamentos de la cultura apolínea. Capítulo 4, acerca de la unión de los principios. Capítulo 5, contraponiendo el poeta lírico y el poeta épico. Capítulo 10, dedicado a la tragedia griega. El nacimiento de la tragedia es un libro complejo, sobrecargado, dado que pretende hacer demasiadas cosas a un mismo tiempo. Este hecho se refleja en la recepción que le brindan sus contemporáneos. El texto es leído, y por ello duramente criticado, como una obra de filología cuando, en realidad, se trata de un texto filosófico. En efecto, esta obra, la primera que publica, contiene casi todos los elementos de la filosofía de Nietzsche. ¿Cuáles son estos? Plantea la antítesis entre lo apolíneo y lo dionisíaco, propone una mirada sobre el arte que se asienta en su concepción sobre la vida, utiliza al hombre como la clave de lectura de todo el ser, emplea conceptos psicológicos que extiende a la categoría de realidad cósmica y, de esa manera, establece una metafísica antropomórfica, proclama, a partir de ciertos elementos de la filosofía de Schopenhauer, un impulso vital primordial, describe la tragedia ática desde una nueva visión de Grecia, ataca furiosamente al socratismo e introduce el concepto fundamental de juego, evocando a Heráclito. En suma, influenciado por Wagner y por Schopenhauer, Nietzsche va a enfocarse en la tragedia, a la que considera, a la vez, como forma artística y expresión de una profunda verdad filosófica. De esta manera, propone una interpretación de la cultura griega a contramano de la visión dominante para sus contemporáneos del siglo XIX, que la veían como prototipo de racionalidad y de optimismo. Veamos con más detalle los primeros capítulos de la obra. Capítulo 1. Lo apolíneo y lo dionisíaco. Nietzsche comienza el texto planteando su tesis general y, al mismo tiempo, el plan que va a desarrollar a lo largo de sus páginas. ¿Cuál es la tesis que va a sostener? Que el arte tiene una fuente doble que surge de dos principios antitéticos, lo apolíneo y lo dionisíaco. Para hacer más visible esto, traza una analogía. La relación entre lo apolíneo y lo dionisíaco en la producción artística es como la relación entre los sexos para la generación. En ambos casos, los principios se hallan en lucha constante y por momentos se reconcilian. Con respecto al plan de la obra, que forma parte de la tesis recién evocada, señala que estos dos principios o instintos avanzan juntos, excitándose y enfrentándose entre sí, y de esa manera producen nuevos frutos en el arte. El despliegue del antagonismo entre estos instintos llega a un punto en que dan a luz una obra de arte que es, al mismo tiempo, dionisíaca y apolínea. ¿Cuál es esta? La tragedia ática. Ahora bien, ¿de dónde surgen estos principios? Nuestro filósofo los toma de dos dioses griegos, Apolo y Dioniso, dado que estos nos permiten intuir su profunda visión del arte. A propósito de esto, es necesario reparar en la noción de intuición, ya que Nietzsche la contrapone y le da privilegio en relación con el concepto y la intelección lógica. Por esta razón, afirma que alcanzar esta intuición sobre estos dos principios que
explican el desarrollo del arte, es algo esencial para la ciencia estética. Detengámonos en la caracterización de cada uno. En pocas palabras, Nietzsche vincula lo apolíneo con el arte del escultor y con el mundo del sueño. Apolo simboliza el instinto figurativo. Es el dios de la claridad, de la luz, de la medida, de la forma, de la disposición bella. Uno de los conceptos centrales de lo apolíneo es el de la bella apariencia, las figuras propias del mundo de los sueños. ¿Qué sucede en estos? El sueño produce mágicamente bella apariencia que regala al alma la felicidad de la contemplación precisa. Por esto, puede decirse que al soñar trae imágenes que constituye una fuerza plástica, una visión creadora. En efecto, en estos todas las formas nos hablan, ya que no existe nada innecesario o que nos resulte indiferente. De esta forma, los estados oníricos se contraponen a la realidad diurna, que es inteligible de forma fragmentaria, en la medida en que todas las imágenes son experimentadas con toda claridad y nos resultan agradables, tanto si se trata de cosas bellas como serias, tristes, oscuras, tenebrosas, etc. Por ende, estos estados aportan una perfección propia. A este respecto, señala que la bella apariencia de los mundos oníricos, en cuya producción cada hombre es artista completo, es el supuesto de todo arte figurativo. Luego añade una nota de suma importancia, que en el dormir y el soñar, la naturaleza produce unos efectos salvadores. Y estos efectos salvadores son análogos a la capacidad de las artes para hacer que la vida sea posible y digna de vivirse. Con todo, en este punto se establece la necesidad de trazar un límite para que la imaginación onírica, la apariencia, no nos engañe presentándose como la realidad. Justamente, si lo hiciera, se produciría un efecto patológico. Por esta razón, Apolo, dios escultor, expresa la mesura, la limitación, la liberación de las emociones salvajes, el sabio sosiego, y por ello Apolo conforma la imagen divina del principio de individuación, la expresión más sublime de la confianza en este principio, por cuyos gestos nos hablan el placer y la sabiduría de la apariencia junto con su belleza. Detengámonos un poco más en este. El principium individuationis, el principio de individuación, es el fundamento de la división y particularización de todo lo existente. En virtud de este principio, lo que llamamos las cosas, lo existente, consiste de una pluralidad inabarcable de realidades distintas, separadas, pero sin embargo, juntas y reunidas en la unidad del espacio y el tiempo. Esta visión del mundo, que se refiere a la pluralidad y separación de lo existente, es, de acuerdo con Nietzsche, que se hace eco de Schopenhauer, un engaño, una apariencia producto del velo de Maya. Se trata de un engaño porque el mundo, en cuanto es verdaderamente, no está disgregado en la pluralidad, sino que constituye una corriente única, una vida ininterrumpida. Si bien retomaremos esto enseguida, cuando caractericemos lo dionisíaco, podemos recuperar la imagen que Nietzsche utiliza para dar cuenta de esto, la de un hombre individual, un navegante confiado, tranquilo en su débil embarcación, que representa el principio de individuación, en medio de un mar embravecido y limitado por todos lados de tormentos, que representa lo uno primordial. De forma sintética, lo apolíneo conforma la encarnación de aquello que se regula por la forma y está sometido a número y proporción. En este sentido, el Doríforo de Polícleto constituye un excelente ejemplo de arte apolíneo,
ya que en este se encuentra la perfecta proporción de la figura humana. Asimismo, lo apolíneo encarna el principio de individuación al que nos aferramos frente a lo trágico de la vida. Finalmente, debemos recordar que el estado que lo acompaña es la ensoñación, ya que en él podemos proyectar figuras consoladoras como la de los perfectos dioses griegos. A propósito de esto, añade que el hombre filosófico presiente también que, por debajo de esta realidad en que nosotros vivimos, ya se oculta una realidad del todo distinta y que nuestra vida también es apariencia. Esto nos conecta con el segundo principio. Esquemáticamente, Dionisos es el dios de lo caótico y desmesurado, del informe, del oleaje hirviente de la vida, del frenesí sexual, de la noche y de la música, pero no de la música severa, refrenada, sino de la música seductora, excitante, que desata todas las pasiones. Lo dionisíaco, que encarna ese fondo informe que engendra todo y devora todo, emerge cuando el principio de individuación, cuando las formas de conocimiento de la apariencia sufren una excepción. Es por ello que lo dionisíaco encuentra analogía en la embriaguez y en la aproximación de la primavera. ¿Por qué? Porque se despiertan aquellas emociones que hacen que lo subjetivo desaparezca, que el individuo llegue al completo olvido de sí. Justamente, lo dionisíaco expresa lo ilimitado, lo informe, esto es, la vida misma que se desgaja en individuaciones que inevitablemente volverán al seno de donde surgieron. Dioniso enlaza todo lo viviente sin entender de individuación alguna. Ahora bien, la comprensión de este sentido dionisíaco de la vida provoca un sentimiento mezcla de espanto y alegría. Es aterrador y liberador a la vez. Produce un espanto y un éxtasis que se apoderan del hombre y que asciende desde el fondo del ser humano y de la misma naturaleza. De esta manera, la apelación a la embriaguez da cuenta del estado extático en que tenemos el sentimiento de que desaparecen las barreras, de que salimos de nosotros mismos, de que nos identificamos con todos, de que nos sumergimos en un mar infinito. Y la marea alude a una marea cósmica que destruye todas las figuras y elimina todo lo finito y particularizado. Se trata del gran ímpetu vital. De esta manera, bajo el influjo de lo dionisíaco, se renueva la alianza entre los seres humanos y la naturaleza, se reconcilian con estos. Esto significa que cada uno se siente no solo reunido, sino reconciliado con su prójimo, como si el velo de malla se desgarrara y dejara entrever lo misterioso uno primordial. De esta manera, cantando y bailando, se manifiesta el ser humano como miembro de una comunidad superior. Por ello, su dominio es el del exceso, el de la fiesta, donde se pierden los límites de la identidad individual, y su expresión artística privilegiada es la música, acompañada en el ritual báquico por danzas de éxtasis. Al mismo tiempo, Nietzsche introduce una consideración que eleva estos conceptos estéticos del campo del arte al plano cósmico. Afirma que el ser humano no es ya un artista, sino que se ha convertido en una obra de arte, para satisfacción deleitable de lo uno primordial. La potencia artística de la naturaleza entera se revela bajo los estremecimientos de la embriaguez. Más allá de las descripciones cargadas de imágenes, aquello que debe encontrarse a la base de este mundo, aquella esencia que yace detrás del fenómeno, es algo que permanece envuelto en tinieblas. Nietzsche alude una y otra vez a este fondo primordial con imágenes y metáforas siempre nuevas. Habla del núcleo de la existencia, de las madres del ser, de lo uno primordial, de lo uno viviente. Capítulo 2. Las potencias artísticas de la naturaleza.
Nietzsche continúa con la caracterización de lo apolíneo y lo dionisíaco. Agrega que se trata de dos potencias, dos instintos artísticos antitéticos que brotan de la naturaleza misma, sin mediación del artista humano. ¿De qué modo? Por un lado, como mundo de imágenes, de sueño cuya perfección no tiene ninguna conexión con la cultura artística del hombre individual. Por otro lado, como realidad embriagada que no presta atención al hombre, sino que incluso intenta aniquilar al individuo y redimirlo mediante un sentimiento místico de unidad. En virtud de esta descripción, sostiene que en relación con estos dos estados artísticos inmediatos de la naturaleza, todo artista es un imitador. Esto quiere decir que tendrá tres opciones. Podrá ser un artista apolíneo del sueño, un artista dionisíaco de la embriaguez, o un artista del sueño y un artista de la embriaguez a la vez, tal como ocurre en la tragedia griega. Pero ¿cómo sería esto último? Este artista sería alguien que, en la borrachera dionisíaca y en la autoalienación mística, se aparta de los coros entusiastas y se hace manifiesto, a través del influjo apolíneo del sueño, su propio estado. Dicho de otro modo, sería un artista que, mediante una imagen onírica simbólica, puede dar cuenta de su unidad con el fondo más íntimo del mundo. Luego de esta caracterización general, Nietzsche estudia cómo estos instintos artísticos de la naturaleza se desplegaron en los griegos. En cuanto al apolíneo, observa la nitidez de los sueños de los griegos, su causalidad lógica, líneas, contornos, colores, sucesión de escenas. Su perfección es tal que podría decirse, en palabras de nuestro filósofo, que los griegos que sueñan son Homeros y que Homero es un griego que sueña. En cuanto a lo dionisíaco, en cambio, apunta a que hay un abismo entre los griegos dionisíacos y los bárbaros dionisíacos. A propósito de esta distinción, es necesario describir a los dionisíacos no griegos, es decir, bárbaros. Nietzsche menciona que sus festividades y ritos consistían en un desbordante desenfreno sexual que se alzaba por encima de toda institución familiar. De hecho, en estos se desencadenaban las bestias más salvajes de la naturaleza hasta llegar a una mezcla de voluptuosidad y crueldad. En efecto, los ritos de Dioniso consisten en cantos y danzas frenéticos y tienen una culminación en el despedazamiento de una víctima viva, realizado con sus propias manos y la ingestión de los restos sangrantes. A diferencia de las febriles emociones de estas festividades, los griegos estuvieron protegidos por la figura de Apolo. Sin embargo, esta protección se volvió imposible cuando la raíz más honda de lo helénico se abrió paso finalmente instintos similares. Nietzsche describe este momento como una reconciliación en el que Apolo se limitó a quitarle las armas a su adversario Dioniso, y que constituye el momento más importante de la historia del culto griego. Por ello, si atendemos a cómo lo dionisíaco se reveló en esa reconciliación, en esa amnistía, puede observarse que, en comparación con los ritos bárbaros, caracterizados por su voluptuosidad y crueldad, las orgías dionisíacas de los griegos carecían de fuerza. ¿Qué significa esto? Que sólo en los ritos dionisíacos de los griegos el desgarramiento del principio de individuación se convierte en un fenómeno artístico, es decir, que la naturaleza alcanza su júbilo artístico. En efecto, se trata de festividades de redención del mundo y de días de transfiguración. Asimismo, en estas festividades griegas pareciera irrumpir un rasgo sentimental de la naturaleza, como si ésta llorara por su despedazamiento en individuos. Avanzando con este examen, se enfoca en la música. A propósito de esta, apunta que el canto y el lenguaje de estos entusiastas dionisíacos
fueron algo nuevo para el mundo de la Grecia de Homero y que, justamente para estos, la música dionisíaca fue causa de horror y de espanto. ¿Cómo explica esto? Se explica a partir del hecho de que la música era conocida como un arte apolíneo. Esto quiere decir como un oleaje de ritmo cuya fuerza figurativa fue desarrollada hasta convertirla en exposición de estados apolíneos. En suma, la música apolínea, describe Nietzsche, era arquitectura dórica en sonidos, pero en sonidos sólo insinuados como son los de la cítara en contraposición a los sonidos de la flauta. En consecuencia, se mantuvo alejado, como no apolíneo, el elemento que constituye el carácter de la música dionisíaca y por ende de la música como tal, la violencia estremecedora del sonido, la corriente unitaria de la melodía y el mundo de la armonía. Esto es lo que sucedía en el ditirambo dionisíaco. Recordemos que el ditirambo consistía en un tipo de composición lírica griega que originariamente formaba parte de los rituales en honor a Dionisos y que era interpretada por el coro. En este, el hombre es estimulado hasta la intensificación máxima de todas sus capacidades simbólicas. Así, la aniquilación del velo de Maya, la unidad como genio de la naturaleza, aspira a exteriorizarse. Y, puesto que la esencia de la naturaleza debe expresarse simbólicamente, se vuelve imprescindible un nuevo mundo de símbolos. Es necesario el simbolismo corporal entero, esto es, el gesto pleno del baile que mueve rítmicamente todos los miembros, no sólo el simbolismo de algunas de sus partes, la boca, el rostro, la palabra. Al mismo tiempo, las otras fuerzas simbólicas, las de la música, crecen impetuosamente en forma de rítmica, dinámica y armonía. Y para captar este desencadenamiento global de todas las fuerzas simbólicas, el ser humano tiene que haber llegado a la cumbre de la autoalienación, que quiere expresarse simbólicamente en aquellas fuerzas.